Buenos días mis amados hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor les dé un día hoy maravilloso, feliz. Es mi oración y deseo. Vamos a continuar hoy con este libro de los Hebreos. Seguimos todavía en el capítulo 9. A darle tal vez el último repaso a este capítulo 9. Ya entraremos en el capítulo 10, en el versículo 17 del capítulo 10 para la próxima semana. Hablábamos del valor del tabernáculo, pero antes de decirle el valor, oremos a Dios. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos da para poder manifestar tu palabra a los hombres y que con ella, tu palabra, podamos vivir, podamos tener paz y vida abundante. Gracias, Señor, por el tiempo que nos otorga. Permite que tú pongas tu mente, tu vida, tu Espíritu Santo en nosotros, para que lo que digamos hoy sea para edificación de tu pueblo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hablábamos de que el tabernáculo en el cielo fue una foto que Dios le diseñó en la mente de Moisés para que edificara un tabernáculo a Dios en el desierto, digamos. Y Moisés hizo, siguiendo los pasos, como dice la Biblia, porque eso le aseguró el Señor: haz todas las cosas que yo te he dicho, lo que te he mostrado en el monte, lo que te mostré en el monte, hazlo así. Y Moisés se aseguró de hacer esas cosas. Moisés era un hombre muy obediente a Dios. Pero en la Universidad Evangélica de Michigan, Estados Unidos, se hizo un estudio de cuánto era el valor para ese tiempo de tabernáculo. Y no se estuvo hablando allí del valor de la mano de obra. Eso no se puso, ni tampoco a la madera de acacia, que era una madera preciosa. Eso tampoco se puso. Simple y llanamente se hizo en base al oro, plata y bronce. Solamente eso. Para ese tiempo, estamos hablando de muchos miles de años atrás. Entonces estamos hablando de que el valor en oro para ese tiempo era de unos $875,000 para el tiempo que se hizo el estudio, para el tiempo que se hizo el tabernáculo. Eso, si usted ahora lo puede multiplicar por 100 quizá. El oro que había allí era mucho. En plata se calculó también unos 198,605 monedas americanas, o en pesos o en dólares americanos. Y en bronce, unos 693,000. O sea que si usted calcula lo que pudo costar ese tabernáculo, o lo que puede costar hoy, sería una suma más que elevada. Entonces, lo que quiero decir con esto es el valor que tenía para Dios el tabernáculo, hecho por los hombres aquí en la tierra, con materiales de la tierra, con materiales que se producen aquí en la tierra. Ahora imagínese usted el sacrificio que hizo Cristo para que Él presentara esa ofrenda. Tenía que tener mucho, pero mucho, mucho más valor, o tiene seguro mucho más valor que el que pudo haber tenido el tabernáculo de aquel tiempo. Yo quiero que volvamos al versículo 6 de este capítulo 9 de este libro de los Hebreos. Y vamos a leer el 6, el 11 y 12, 13 y 14, pero lo vamos a leer paulatinamente. Dice así: y si dispuesta estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente
para cumplir los oficios del culto. Entraban continuamente los sacerdotes para ofrecer a Dios primero adoración, segundo servicio, porque adoración y servicio van de la mano. Usted no puede servir a Dios sin adorarle, ni tampoco puede adorar a Dios sin servirle. Entonces son cosas que van juntas. Mire, yo fui pastor, ya lo he dicho y ustedes muchos lo saben, muchos dominicanos escuchan este programa y saben que fui 29 años en la República Dominicana pastor de iglesias evangélicas. Y yo encontré mucha gente, hermanos, que de verdad entregaron su vida a Jesucristo y tenían las dos cosas, el servicio y la adoración. Yo puedo testificarle a ustedes de Alfredo Mauricio Basilio, un señor que ya murió hace muchos años. Este hombre fue un hombre que entregó su vida a Jesucristo de todo su corazón. Y yo que hacía lo que en la República Dominicana le llamábamos, ya no sé si ya se hace, pero en esos años se hacía, matutino, o sea que íbamos a la iglesia a las 5 de la mañana y estábamos orando allí a la iglesia por lo menos hasta las 7 de la mañana, orando y cantando y leyendo la palabra de Dios, adorando al Señor, sirviéndole al Señor. Y por esos matutinos, ya lo hemos, en la iglesia lo hemos testificado muchas veces, que se convirtió Ariadne, una niña de 2 años. Bueno, cuando digo que se convirtió, quiero decir que ella insistió con la familia y lloraba para que la llevaran. Y ellos no tenían otra cosa que llevarla. Y eso de tanto ir, pues también ellos buscaron al Señor. Se entregaron a Jesucristo. Pero esto fue un trabajo bien hecho. Y el que yo diría que el que hizo ese trabajo delante de Dios más grande para mí fue el hermano Alfredo Mauricio Basilio. Un hombre dedicado a la obra de Dios. Un hombre cristiano con toda su alma. Entonces eso le da la adoración. Pero ¿cuántas veces tienen los pastores de todas partes que ya usted sabe, como con una garrocha, digamos, para que la gente pueda servir, para que la gente pueda hacer algo por la obra de Dios? Y no lo hacen. Sin embargo, este señor, que era un hombre ya de muchos años de edad, sin embargo, aún a esa edad, a veces cuando hacía frío o cuando estaba lloviendo o eso, y la iglesia no nos quedaba tan cerca, yo le decía, quédese hermano, quédese. Y él me decía, no, yo voy. Y íbamos así como fuese. Porque el propósito de este hombre era servir a Dios y adorar a Dios. Entonces los sacerdotes entraban continuamente a adorar a Dios y a servir a Dios. También puedo testificar de Benny, el pastor Benny Sánchez en San Juan de la Maguana, cuando se convirtió a Jesucristo. Él y Neji fueron dos jovencitos. Benny tendría 16, 17 años, por ahí pienso que tenía. Y era un niño que servía al Señor, que todo lo que se hacía en la iglesia, él estaba presente, cooperando en todos los sentidos, ayudando en todos los sentidos, todo lo que él podía ayudar, ayudaba. Y a veces hasta yo digo que hasta sin poder, pero lo hacía por servir a Dios y por adorar a Dios. Y también Neji, eso fue otro muchacho también que se entregó así a Jesucristo. Y puedo decir así de Manuel de Jesús Pérez en Baní, provincia de Peravia, de César Jerónimo, también en Baní, provincia de Peravia, de Guillermo Rosario, también en Baní, provincia de Peravia, y en Puerto Plata de René Biel, un joven que se convirtió a Jesucristo, entregó su vida a Jesucristo y servía al Señor con todo su corazón y en todo se involucraba en las cosas de Dios. Nunca dijo yo no puedo, siempre él podía. Pusimos un programa de radio y él estaba allí en el programa ayudando en todo lo que podía, tanto monetariamente como en el servicio. Esto es servicio, esto es adoración. La adoración se conjuga con todo, adorar, servir. Estos sacerdotes entraban al lugar santo continuamente para los oficios del culto, o sea, para los oficios
de la adoración, para los oficios del servicio a Dios. Eso es lo más importante para servir a Dios. Eso es servir continuamente, dice la palabra de Dios. Entraban continuamente a servir. Entonces yo me pongo a preguntar ahora, cuando usted ve el pastor que está buscando la forma de que se haga esto, y la gente no responde. Yo digo dos cosas. Primero, o que el pastor no está ofreciendo un buen mensaje, que también puede pasar. Desgraciadamente eso pasa y eso hace que la gente porque a veces los cultos se convierten en una monotonía. Que usted yo he visto gente salir de la iglesia con la cara larga, como diciendo, no sentí nada, vine a nada aquí. Cuando la gente va a la iglesia, el propósito es ir a llenarse de Dios, porque va a servir y a adorar, o a adorar y a servir. Para mí es lo mismo. Pero cuando la gente sale así, como que dice, salí sin ningún fruto. No, porque no hay un mensaje, y eso es culpa del que está dirigiendo. Porque la gente tiene que prepararse espiritualmente. Y cuando estoy hablando de prepararse espiritualmente, estoy hablando de la oración y la adoración. Si usted no adora a Dios, el culto que usted va a presentar es un culto monótono, aburrido. Y la gente aburrida, nada aburrido es bueno. Pero cuando la gente va a oír un mensaje que se ha pensado, que se ha orado, que se ha buscado la forma de que Dios hable a su iglesia, de que Dios bendiga a su iglesia, de que Dios llene a su iglesia, entonces el culto usted sale de ahí contento, flotándose las manos, diciendo, gloria a Dios, Dios estuvo aquí. Dios estuvo con el predicador. Y también los filigreses tenemos que orar por el predicador, para que el predicador sea lleno del Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo que hable por él a nuestras vidas. Es lo que tenemos que hacer. Porque cuando yo siempre le menciono a la mujer samaritana, que dijo en este monte o en Jerusalén, y Jesucristo le dijo, no. En este monte o en Jerusalén o en cualquier parte, donde quiera que se sirva al Señor, donde quiera que sea. Lo importante es que los verdaderos adoradores adoraran al Padre en espíritu y verdad. Eso es lo que Dios ha querido hacer desde el principio del tabernáculo hasta nosotros. El verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el mandamiento más perfecto, el perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ese tabernáculo no fue hecho de manos, donde está Cristo sentado. Ese fue hecho por el mismo Dios, por el mismo Espíritu Santo. Y el 12 dice, no por la sangre de los machos cabríos ni de los becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró una vez. Los sacerdotes aquella vez entraban continuamente al lugar de la adoración. Jesucristo entra a este lugar, al lugar santísimo, en el cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Está solamente esperando el tiempo de su advenimiento. El 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a lo inmundo, santifica para purificar la carne. Y el 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas y servir al Dios vivo. Ahora estamos sirviéndole a un Dios vivo. Ya todas las obras muertas quedaron detrás. Todas las obras muertas que hacíamos, que usted y yo hacíamos, quedaron detrás. Ahora vivimos con la conciencia limpia porque estamos en Cristo.
Ese juez que no ha puesto Dios en nuestros corazones, la conciencia, le dice a usted que usted está en adoración y en servicio. Porque como decía al principio, no se puede servir a Dios sin adorarle, pero tampoco se puede adorar a Dios sin servirle. Hay mucha gente que dicen, bueno, pero yo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, no voy a hacer lo otro. No están dispuestos a servir. El cristiano, el que está en adoración, está dispuesto a servir a Dios en todos los aspectos, económicamente, monetariamente y espiritualmente. Porque su servicio, su adoración, lo lleva al servicio, o la lleva al servicio. A usted y a mí, a todos nos lleva al servicio de Dios. Los machos cabríos, la becerra, la ceniza de la becerra, todo eso eran obras muertas. Quedaron detrás. Ahora tenemos la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Si aquellas cosas para purificar la carne que se hacían en el tabernáculo, digamos en el tabernáculo de Moisés, o en el tabernáculo que Dios ordenó a Moisés que hiciera, ¿cuánto más, dice aquí el apóstol, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Gloria a Dios. Qué precioso es esta palabra. Este del libro de los Hebreos, de verdad que usted puede disfrutarlo si usted lo quiere vivir. Porque es un libro de verdad inspirado por el Espíritu Santo. No lo que fulanito escribió que puede ser bueno. No estoy en contra de lo que alguien haya escrito. Yo creo que todas las cosas que se escriben para servir a Dios, para adorar a Dios, son buenas, importantes, magníficas si usted quiere. Pero la palabra de Dios, estamos hablando de que Dios inspiró a hombres para escribir estas cosas. No, que, mire, yo que siempre he cantado, después que estoy, vamos a decir que estoy en la iglesia, he hecho muchísimas canciones. Ustedes, la mayoría de los que ven esto lo saben. Modestamente, yo no estoy diciendo esto como un orgullo ni eso no pasa por mi mente y Dios lo sabe. Pero le estoy diciendo, son mis signos. Son los signos que yo he escrito quizá por algunas cosas. Aquí se enfermó un señor llamado Enrique Graña, aquí una persona que yo quiero mucho, porque es una persona que es un siervo de Dios, un hombre que le sirve a Dios y que adora a Dios. Entonces, pues, él se enfermó y yo hice una canción para cuando él se sanó, y gloria a Dios. Y es maravilloso. Pero es mi canción, es la canción que hice yo, no es la palabra de Dios aquello. Yo no quiero confundir a la gente, decir, no, esos cantos míos son palabra de Dios. No. Son, digamos, pensados para adorar a Dios. Pensado para que la gente pueda servir a Dios. No con otro propósito. Pero no son la palabra de Dios. Son mis cantos. Es diferente. Lo hago para Dios. Y para la edificación de la iglesia. Ese es mi propósito. Pero yo no puedo decirle a ustedes aquí hoy, no, esos cantos son la palabra de Dios, porque yo le estaría mintiendo. Son los cantos que yo lo pensé y oré y pedí a Dios que me iluminara para hacer un canto. Y lo hice. O lo hago todavía. Ahora tengo a Omni enfermo en los Estados Unidos. Y voy a orar a Dios para que cuando Él se sane, Dios me dé un canto para eso, dándole gracias a Dios por la sanidad de mi hijo. Así soy yo, pero jamás voy a decir que esas cosas que yo hago son palabra de Dios, porque no lo son. Bien, que hermanos, esta sí es la palabra de Dios. Recuerde que vamos a seguir en el capítulo 10 la próxima semana, en el versículo 17.
Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes.